María en las Escrituras. Clasificamos tres tipos de textos marianos en el Antiguo Testamento. El primero lo llamamos textos marianos por sola acomodación, que no se referían expresamente a la Virgen María, sino que la Iglesia, la liturgia, algunos santos, algunos poetas lo han acomodado a ella. Veamos un texto de Judith, veamos algunos otros textos, y decíamos que en realidad estos textos de Judith, de la sabiduría, se aplicaban solo a Judith y a la sabiduría, pero que uno podría acomodarlos a María también, porque le daría perfectamente el título. El segundo tipo de texto mariano que vimos en el Antiguo Testamento era el texto discutidamente mariano. Veíamos el libro del Cantar de los Cantares. Cada día los teólogos concuerdan más de que este texto se refiere a Israel, porque contiene algunos casos de infidelidad. Entonces no se refiere específicamente a María, aunque algunos textos, repito, también se hayan podido acomodar a María. Por ejemplo, Cantar 6:10, que dice: ¿quién es esta que va subiendo cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? También veíamos tres textos ciertamente marianos que el Concilio Vaticano II nos menciona. El primero fue Génesis 3:15, el segundo Isaías 7:14 y el tercero Miqueas 5:2. En Génesis 3:15 veíamos cómo Dios promete una enemistad entre la serpiente y su linaje con la mujer y su linaje. Decíamos que esta enemistad que promete el Señor es una enemistad total. Por consiguiente, esta mujer, que sería la enemiga de la serpiente, nunca podría haber estado en amistad con el demonio. Entonces no podía ser Eva, porque Eva estuvo en amistad con el demonio al haber pecado. Y también decía que la descendencia de la mujer iba a pisotear la descendencia de la serpiente. También vemos que si Eva hubiese sido esa mujer, entonces no se hubiera cumplido la profecía, porque la primera descendencia de Eva, Caín y Abel, recuerdan, Caín mató a Abel, entonces ahí vemos cómo la descendencia de la mujer no pisotea a la serpiente, sino que de cierta manera también es infestada por la serpiente. En la única mujer de la historia de la humanidad que se cumple esta profecía es en la bienaventurada Virgen María. Y así lo ha entendido la Iglesia, así lo han entendido los padres, así lo han entendido los concilios, la Lumen Gentium lo entiende así, el Catecismo de la Iglesia Católica lo entiende así, y los católicos lo entendemos así. Porque la Virgen María ni siquiera pecó venialmente, ni siquiera venialmente. Y segundo, su descendencia, que es Jesús, y después aquellos que nos entregamos completamente a ella, pues aplastamos la cabeza de la serpiente. Jesús como primogénito, porque obviamente Jesús en la cruz vence a Satanás. Y nosotros, cada vez que nos comportamos como buenos cristianos, estamos pisoteando también la cabeza de la serpiente. En Isaías 7:14, esta Virgen, que va a ser la madre del Mesías, hace dos cosas. O sea, está como dos cosas relacionadas con ella en este texto. Primero, que la señal es su virginidad. Y segundo, que en su virginidad concibe y da a luz. Concibe a Jesús, la Virgen María, sin perder su virginidad, y da a luz sin perder su virginidad. Finalmente, vimos un tercer texto ciertamente mariano en el Antiguo Testamento, que es Miqueas 5:2. En Miqueas 5:2 dice que Dios abandonará a Israel hasta que la mujer que ha de dar a luz tenga a su hijo. Se refiere obviamente a la madre del Mesías, que espera a su Redentor, a su Salvador, y esta mujer, que es la Virgen María, indiscutiblemente es la esperanza de Israel, porque Israel espera a aquella mujer que traerá al Mesías. Aunque lo que Israel quería era el Mesías, su esperanza era la llegada de esta bienaventurada mujer que sería su madre. María en el Nuevo Testamento sí que aparece. Nos daremos cuenta que la bienaventurada Virgen María está en todos los hechos importantes de la vida de Jesús. En Lucas 1:26 aparece el texto mariano de la Anunciación. En ese texto mariano vemos algo bien interesante. Número uno, que el evangelista habla de una joven virgen, y al inicio dice dos veces que la joven es virgen, porque quiere hacer referencia directa al texto de Isaías 7:14, ¿lo recuerdan? Esto es muy importante para entender el diálogo entre el ángel y la Virgen María. La Virgen ya estaba casada con San José. Lo extraño es que cuando el ángel le dice a María,
que va a quedar en embarazo, ella no relaciona su futuro embarazo con su matrimonio con San José. Ella no lo relaciona como debió haber sido normal. ¿Por qué no lo relaciona? Porque María había hecho voto de virginidad. ¿Esto qué quiere decir? O sea, si se casara con José, María no iba a tener... No iba a tener hijos. Ella ya había hecho un voto de virginidad. Y noten que cuando la Virgen María dijo que no conozco varón, no se refería simplemente que hasta en ese momento no había conocido varón. Esto ya el texto lo había dicho antes, cuando decía que era virgen. Esto se refiere a algo más profundo, a que María no conocía ni quería conocer varón. Y en ese sentido, dice San Bernardo, que la Virgen no pregunta si esto se hará, sino en qué modo. Como si dijera, sabiendo mi Dios, testigo de mi conciencia, que es voto de su esclava no conocer varón, ¿de qué manera o por qué ley le complaceré para que se cumpla esto? Si fuera conveniente que yo quebrantara el voto para dar a luz a tal hijo, me alegro del hijo y me duelo del propósito. Sin embargo, hágase su voluntad. Miren qué palabras tan hermosas que lanza San Bernardo respecto a este texto. Se refiere María no simplemente a que no conocía varón, eso ya lo había dicho la Biblia, repito. Se refiere a que no quería conocer varón, ya había hecho un voto de virginidad la bienaventurada madre. Y San Ambrosio también hace eco a estas palabras y dice, ciertamente María no diría, no conozco varón, si no hubiera hecho antes a Dios voto de su virginidad. Eso lo dice, repito, San Ambrosio. Y todo esto llevó al Papa Benedicto XIV a concluir lo siguiente. No puede haber duda de que la Virgen María hubiera hecho su voto de virginidad. Habiéndole anunciado el ángel que había de dar a luz un hijo, le respondió, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Esta respuesta prueba suficientemente que había hecho voto de virginidad perpetua. Ahí está pues muy claro que la Santísima Virgen María hizo voto de su virginidad perpetua. Basta este texto bíblico para convencernos de esto. También dice que el ángel, cuando la saludó, le dijo, llena de gracia, alégrate, llena de gracia. Esa palabra llena de gracia, en griego se lee kecharitomene. Kecharitomene, que significa tener la plenitud de la gracia. La Virgen María tenía la plenitud de la gracia. La Iglesia ha tomado este texto para demostrar también la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Ella tenía la gracia en plenitud. Cuando una persona peca mortalmente, pierde su gracia. Pero entonces, para los que de pronto no tienen muy claro ese término de gracia, ¿qué significa? ¿Que era algo como chistosa o qué? Bueno, la gracia, hay diferentes tipos de gracia. Sí. La gracia en el alma, la que nos da vida en el alma, se llama gracia santificante o gracia habitual. Se recibe con los sacramentos principalmente y también con las obras de caridad que son bastante grandes, de bastante entrega. Y las gracias actuales se reciben con una pequeña oración, se reciben con dan una limosna también. Son gracias que van llegando, son pequeñas gracias que nos van dando gracias de conversión también. La Virgen María tenía todo tipo de gracia, en plenitud lo tenía la Virgen María, totalmente. Ella no pecó en toda su vida, porque había sido predestinada por Dios para ser su madre bienaventurada. Así es pues que la Virgen María era llena de gracia. Y noten que el ángel la llama llena de gracia, ni siquiera le dice María, el título que le da es llena de gracia. Le dice, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Sabemos todos por el español sencillo que el sujeto es calificado por el adjetivo. Y si yo digo, Juanita es bonita, entonces el sujeto es Juanita y bonita es el adjetivo que califica el sujeto, ¿cierto? Sí. Pero el ángel no dice que María es llena de gracia. El ángel la saluda como la llena de gracia. O sea que como quien dice, le da nombre el ángel. El ángel no califica a María como llena de gracia. Bueno, la Iglesia lo hizo después para que entendiéramos en el Ave María que era a la Virgen a la que se refería esto. Pero el texto original dice, alégrate, llena de gracia. Se le está dando el nombre a María de llena de gracia, como cambiando el nombre. La llena de gracia, alégrate, llena de gracia. Entonces, al ser María llena de gracia, nunca pudo pecar. Nunca pudo pecar, nunca pudo perder el estado de gracia, que nosotros perdemos, repito, cuando caemos en pecado mortal. En María no sucedió así. María siempre estuvo en la gracia de nuestro Señor.
También dice el texto que el Espíritu Santo descenderá sobre María y el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra. Esto es muy importante, porque en el Antiguo Testamento, en el Éxodo 19:10, se dice que la sombra del Señor, o la Shekinah, cuando desciende sobre un pueblo o una persona, representa o significa que ese pueblo o esa persona es posesión de Dios, es posesión del Señor. Termina la Virgen María diciendo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Termina diciéndole la Virgen María sí a Dios, como quien dice, yo Señor te cooperaré, te ayudaré en el plan de la salvación. Por eso se habla de que María es corredentora, porque coopera con el plan de la salvación, como todos podemos ser corredentores también. Eva le dijo no a Dios y sí al demonio, pues María le dice no al demonio y sí al Señor. Por eso María es la nueva Eva. No es casualidad que Eva al revés se lea ave, como tradicionalmente se le ha dicho a la Virgen María, el Ave María.